Lo que te quiero hablar hoy, y tal vez es un título para debatir, ¿no? El que le puse a la palabra, pero es algo que yo sentí de parte de Dios, ¿no? Conviviendo con los ataques es el mensaje de hoy. Aprender a convivir con los ataques del enemigo, porque es una realidad, los ataques no van a dejar de estar. Es importante que nosotros sabemos qué reacción debemos tomar ante estos ataques del enemigo, porque siempre va a haber ataques del enemigo. Entonces, la palabra del día de hoy es conviviendo con los ataques. Todos los días pasamos en este mundo, son días difíciles, días de lucha, días de prueba, días en los que somos intimidados por el diablo de diferentes formas, ¿no? Hay tres cosas generales que evidentemente el enemigo sabe que nos toca el punto débil, ¿no? Que son la salud, la familia y la economía, ¿no? Eso es como los lugares donde más el enemigo ataca porque sabe como que sabe dónde golpear, ¿no? Pero son esos tres lugares. Y sabemos como cristianos las tácticas que debemos tener o qué debemos hacer, qué debemos emplear ante estos ataques para obtener la victoria. Nos cansamos de decirlo, ¿no? Para que haya una victoria debe haber una pelea, debe haber una lucha. Si no hay lucha, no hay victoria. O sea, la victoria es un ganador en una pelea, en una lucha. Entonces, sabemos lo que tenemos que hacer o sabemos cómo debemos tomar victoria muchas veces, pero no siempre lo ponemos en práctica. Y ese es el defecto por donde el enemigo se va metiendo de a poquito. Entonces, vemos que esas luchas, que esas pruebas del día a día, no logramos la victoria cada día. Entonces vemos que el enemigo se va filtrando de a poquito en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro corazón. Y me acuerdo que cuando estaba en el profesorado, yo estudié un profesorado de química y tenía que preparar un parcial o un final y yo lo preparaba. Bueno, yo sé que esto lo que le voy a decir no está muy bien, ¿no? Pero yo lo preparaba siempre a lo sumo con 2 días de anticipación. No era de estudiar una semana ni 2 semanas. Yo iba siempre ahí sobre la hora, pero siempre me iba 8, 9, o sea, me iba relativamente bien. Y bueno, algunos tendremos esa capacidad. No, pero hay otros que estudian 1, 2 semanas, lo van preparando. Yo veía que mis compañeras se ponían un mes antes y me invitaban a tomar un café a estudiar en el McDonald's y yo decía, no, 2 días antes es para mí. Tal vez la carrera era propicia para que yo pueda hacer eso. Tal vez otra carrera donde se tienen que entregar maquetas, por ejemplo como Esteban que está estudiando arquitectura, ¿no? Tienen que entregar maquetas, ahí no podés resolver. Y en el conservatorio no me funcionaba, y tenía todo 10 en el conservatorio, en todas las materias, menos en piano, porque yo no podías practicar piano media hora antes, porque es un ejercicio, ¿no es cierto? Entonces los dedos no se te acostumbraban en media hora a hacer toda la ejercitación. Entonces tenía 10 en todas las materias y en práctica de piano no me iba muy bien. Entonces, porque eso necesitaba una práctica especial. Y me acordaba que cuando preparaba el examen, lo rendía. Luego que rendía el examen, venía un periodo que yo lo llamaba un bajón, ¿no? Porque uno estaba, rendía, le iba bien y ya como que se relajaba, ¿no? En ese momento no estaba en el camino del Señor, conocía a Dios, pero lo conocía muy por arriba, pero no había tenido un verdadero encuentro con el Señor, ¿no? Y me acuerdo que a los 2 días de rendir un examen o al día me enfermaba, ¿no? Evidentemente mis energías estaban puestas o mis fuerzas estaban puestas en ese examen. Entonces una vez que ya me lo sacaba encima, lo rendía, como que mis fuerzas en mi cuerpo se acostumbraba, se relajaba y ahí me enfermaba, ¿no? Así como son las cosas del organismo, que funciona así. Por eso es importante estar con fuerza y atento todo el tiempo. Y lo cierto que en nuestra vida cotidiana, en la vida del cristiano, es muy parecido a esto. Y Dios me lo mostraba que es muy parecido. Nosotros logramos la victoria sobre el enemigo en determinadas circunstancias, en una enfermedad, en un problema económico, en nuestra familia. ¿Y qué pasa? Nos empezamos a relajar después que logramos la victoria, ¿no? Recibimos esa bendición y bueno,
Y como que, bueno, voy a disfrutar de la bendición, o me relajo, ¿no? Porque está bien disfrutar de la bendición, para eso nos da Dios las bendiciones, para disfrutarlas, ¿no? Pero entramos en un periodo de relax espiritual, ¿no? Donde el diablo empieza a hacer de las suyas, ¿no? Entonces ese es el problema. Cuando entramos en esa situación de relax espiritual y no nos damos cuenta que al otro día empieza una nueva batalla. Y no nos damos cuenta que al otro día también, y al otro día, y todos los días tenemos que estar preparados para una nueva batalla. Espero que me esté entendiendo en esta noche. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Tenemos que aprender a convivir con los ataques para tener una victoria asegurada siempre. Amén. Tenemos que, como sería en boxeo, ¿no?, estar así, ¿no? Porque si nosotros estamos con la guardia baja, viene el diablo y nos encaja una trompada, ¿no? Pero si a nosotros nos agarra con la guardia arriba, entonces es más difícil, ¿no? Entonces es importante que no tomemos esa actitud de pasiva, tal vez, como yo le decía recién cuando estábamos ministrando ante esas situaciones, ¿no? Dios nos bendice, amén, y Dios nos bendijo, amén, y nos va a seguir bendiciendo mucho más, amén, pero necesitamos estar constantemente en la guerra, constantemente luchando para constantemente seguir obteniendo victoria, 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 amén. Si hay algo en lo cual no nos podemos poner de acuerdo todos, ¿sí? No nos podemos poner de acuerdo en esta noche tal vez en los equipos de fútbol, o cómo se hace un tuco las mujeres, no sé, o determinadas cosas, pero sí nos podemos poner de acuerdo y ninguno va a dudar que el enemigo nos odia, amén, y él nos quiere destruir nuestra familia, quiere vernos derrotados, quiere vernos que nuestros cachetitos toquen la lona, ¿no? Quieren tirarnos a la lona y rompernos la cabeza, y eso es lo que quiere, y lo va a querer siempre, ¿sí? Y él no va a tener piedad de nosotros, así que cuando te va a ver en el piso te va a seguir pegando. Entonces es importante que estemos atentos y no estemos en ese periodo de relax espiritual como te hablaba recién. Las bendiciones materiales y las bendiciones espirituales, escuchaba un profeta que hablaba esta semana, que para el diablo son como miel, ¿sí? Las bendiciones materiales y las bendiciones espirituales de los hijos de Dios para el diablo son como miel. ¿Qué sucede si yo dejo un frasco de miel acá abierto? Seguramente en un ratito habrá moscas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tal vez vendrán abejas, ¿no? Bueno, pero es lógico. Y a la noche, ¿qué habrá si apago las luces? Cucaracha, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿O no? ¿No va a pasar eso? Bueno, entonces así son las bendiciones materiales y espirituales que Dios nos da a nosotros para el diablo. O sea, son como miel. Él busca atacarnos y querer arrancarnos esas bendiciones materiales espirituales, ¿sí? Como va la cucaracha, como va la mosca a la miel, ¿sí? A él le atrae y le enerva que nosotros seamos bendecidos. Amén. Por eso, justamente, todo lo contrario, en vez de luego de obtener una victoria, en una bendición, en un milagro, al revés, no tenés que relajarte, tenés que ponerte más atento y más firme, ¿sí? Porque el enemigo está más enojado porque estás más bendecido que antes. Amén. El que no está bendecido no va a ser muy molestado, porque no tiene miel para el diablo, ¿no? El diablo se alimenta de robar las bendiciones de los hijos de Dios. Es más, después el pastor pasó un testimonio en la radio de una vez que un pastor, un ex brujo creo que era, o un ex cura, que robaba las bendiciones a los cristianos. Muchas bendiciones de los cristianos, o era un brujo, ¿no? Era un brujo. Las bendiciones que no tenían los cristianos, las tenían otras personas que no buscaban a Dios, ¿no? Que trabajaban para el diablo. ¿Pero por qué? Porque el enemigo se encargaba de retenerlas en el segundo cielo y las repartía bien para esas personas. ¿Pero por qué? Porque por diferentes circunstancias, ahora vamos a ver y te voy a comentar, ¿no? Pero cuando Dios nos bendice, esa bendición es como miel para el diablo. Él estará tratando ahí de robártela con nuevos ataques. Por eso es importante que tengamos madurez y que podamos entender
que hay que aprender a convivir con el ataque. No aceptarlo, sino convivir con el ataque y enfrentarlo. ¿Sí? Por eso yo te dije, por ahí era polémico el título. Convivir es como llevarlo a mi casa. No, no. En realidad es saber que va a venir todos los días, pero estar atentos y estar lo suficientemente preparados para que nosotros le demos la piña a Él. Amén. Y que nosotros realmente obtengamos la victoria sobre el enemigo. Y por ahí me decís, bueno, pará, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Y bueno, en realidad digo lo que dice la palabra, ¿no? Porque dice Jesús que en este mundo tendremos aflicciones, tenemos pruebas, tenemos luchas, pero dice también que tenemos que estar tranquilos, porque Él ha vencido al mundo, ¿amén? Entonces todos los días nos encontraremos con luchas, con pruebas, pero nos encontraremos también, si estamos atentos, con la victoria, ¿amén? Entonces por eso es importante aprender a convivir con los ataques. Y Efesios 6:13 dice, cuando habla de la armadura, dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, resistir en el día malo y luego de que eso pasó, hay que mantenerse firme. El día malo es el día de la lucha, el día de la dificultad, el que Dios ha elegido para darnos su favor. Amén. ¿Y por qué decís eso? Y sí, porque el día malo trae como consecuencia una bendición cuando nosotros obtenemos la victoria. Porque es una victoria asegurada. Luego de pasar ese día, no dice que hay que descansar, no dice relájate, no, dice atento, mantener firmeza, estar firmes, ¿sí? Porque el diablo vendrá por su miel, ¿sí? Que en realidad no es su miel, es nuestra miel, ¿no? Él vendrá por nuestra miel. Esas miel son las bendiciones que Dios nos ha dado y todas las que tiene preparada para cada uno de nosotros. Y vos decís, bueno, sí, ya lo sé, pero bueno, ¿cómo me va a venir a atacar? O sea, ¿cuáles son las estrategias que usa el diablo? Y en realidad usa una sola. Vimos la semana pasada que Satanás, o la otra semana, no recuerdo bien, Satanás es padre de mentira, ¿sí? Y él va a venir a decirnos mentiras. Él nos va a decir que nos vamos a morir, nos va a venir a decir que estamos enfermos, nos va a decir que a nuestros hijos les va a pasar cosas, se van a enfermar, les va a decir que en nuestra economía nos irá mal, que habrá miseria, todo mentiras, ¿sí? El problema es cómo repercuten esas mentiras que el diablo instala en tu vida o en tu mente, cómo repercuten realmente en tu vida. Y de la forma que repercuten, y esta es la herramienta que usa el enemigo por cual nos miente, ¿no? Él hace que nosotros dudemos. La duda es la herramienta principal que tiene el diablo para venir a atacarnos, ¿sí? Las mentiras que él nos da o que él nos quiere decir, su objetivo principal no es, primero que sucedan, ¿no? Pero lo otro que quiere él es generarnos dudas, ¿no? Dudas acerca de quién es nuestro Salvador, dudas acerca de cuánto puede hacer Dios por nosotros, cuántos milagros puede hacer Dios en nuestra vida, cuál es la relación que tenemos o cómo podemos experimentar la plenitud de relación con el Espíritu Santo. Todo nos va a venir a mentir con todas y va a generarnos dudas con esas cosas, ¿no? La mentira que Él nos siembra en nuestra mente, que siempre, como decimos, lo hace en primera persona, ¿sí? En realidad parece un pensamiento tuyo, pero es Él que te está hablando, ¿no? Su objetivo principal es generar dudas, generar incertidumbre, preguntas, que nos hacen o que nos llevan a su terreno. Y en su terreno Él está cómodo, y Él puede aplicar todas las armas cuando Él nos lleva a su terreno. Pero eso nos lleva a su terreno realmente si nosotros le creemos a esas mentiras y si aceptamos esas dudas y nos empezamos a preguntar realmente esas preguntas que nos generan las dudas que surgen de creer en sus mentiras. Parece bueno. Entonces, esta noche yo quiero hablarte de cómo convivir con los ataques, no creer en sus mentiras, rechazar, reprender toda duda, toda pregunta que surjan de esas mentiras.
Mirá Jeremías 2:13, dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y tiene que ver con lo que estábamos ministrando recién. La duda no solo nos aleja del favor de Dios, sino que también produce que esa fuente de agua se agote, ¿no? Que esa llenura que nosotros tenemos, que nos ha dado el Espíritu Santo, se agote. Donde hay duda, no hay unción. Donde hay duda, no hay victoria. Donde hay duda, no hay poder de Dios. Y por conclusión, donde hay duda, no hay milagros. Amén. Entonces, si vos no recibiste tu milagro, es porque está pasando algo de esto, ¿sí? Entonces, esta noche es momento de ver cuál es la estrategia del enemigo y reprender toda duda de tu vida. Y como leíamos recién en Efesios 3, el versículo anterior, se ve reflejado lo de estar firmes en tres acciones que deben ser un hábito en nuestra vida cristiana. Que eso es lo que quiero hablarte en esta noche, para que vos puedas convivir con los ataques, convivir y obtener la victoria, ¿no? La primera acción que debemos hacer de esta acción un hábito. Y vos me vas a decir, ¿qué? ¿Esto? Sí, esto. Y no todos tenemos un hábito de esto. ¿Qué es recurrir a la palabra? Recurrir a la palabra. En la palabra se encuentra la verdad, ¿sí? Si el diablo viene a querer ponerte mentiras y vos recurrís a la palabra, en la palabra está la verdad. Entonces, ahí buenísimo, porque ya tenés una estrategia para salir de esas mentiras. Así es el lugar donde debemos refugiarnos, donde están todas esas promesas que las contaron, alguien las contó, yo no las conté, son 3.565 promesas que están en la palabra. 3.565 promesas que Dios nos ha dejado escritas en su palabra, y ahí esa es la verdad, esas promesas que Dios ha dejado escritas a través de sus profetas, a través de otros hombres de Dios, de reyes, de levitas, de apóstoles, ¿sí? Son todos libros inspirados por Dios que dicen la verdad. Dijimos que la duda es nuestra reacción ante las mentiras del diablo muchas veces. Esa duda pone en debilidad nuestra fe. Cuando nosotros dudamos, nuestra fe comienza a flaquear. Por eso es necesario recurrir a las palabras de verdad que se encuentran escritas en tu Biblia y en la mía. Dice la palabra en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mantenerse conectado con su palabra es necesario para hallar la victoria en cada ataque del enemigo. Amén. Mantenerse conectado con la palabra no significa solo leerla, no solo estudiarla, sino declararla. ¿Sí? Un día me acuerdo que vino un pastor a hacer un estudio en una iglesia que yo estaba, y usted tiene que declarar, aunque sea el Salmo 119, lo tiene que declarar, ¿no? ¿Lo entendieron, no? Bueno, a veces tenemos que estar, no importa cuánto tiempo, ¿no? Es el capítulo más largo de la Biblia. Entonces, no importa, hay que declararlo. Sí, hay que declarar sus promesas, hay que declarar sus palabras. Me asustó que no me entendiera el chiste, ya me preocupé. Pero bueno, no importa. Entonces, mire, ayer resulta que estábamos con Cami, fuimos a la obstetra a conseguir unos certificados para hacerse una ecografía, porque ahora es muy burocrático todo, ¿no? Para hacerse una ecografía tiene que tener un certificado de una obstetra que diga, bueno, es una ecografía para ver, es una de las ecografías normales, no es porque nada en especial, ¿no? Pero bueno, hay que tener un certificado del médico. Bueno, fuimos a la obstetra y estuvimos ahí, y estuvimos un rato y no venía. Bueno, resulta que se había demorado en un parto y no tardó como 2 horas y media, y justo la nena estaba en el jardín. Usamos ese horario para aprovecharlo, y resulta que se había juntado ya la hora de salida y no venía la obstetra. Entonces yo me fui a buscar a Juanita, me tomé un remis, no voy a decir Uber, a ver si, pero en realidad sí, me tomé un Uber, y me tocó un muchacho y empezamos a hablar, y yo realmente estaba un poco
enojado, ¿no? Por esperar 2 horas no creo que le guste a nadie, ¿no? Y menos si no le avisan que tiene que esperar 2 horas. O sea, el tiempo vale para nosotros, y más para los hijos de Dios, ¿no? Pero yo pude entender que Dios utiliza todo para beneficio de Él, ¿no? Y para beneficio nuestro. Y entonces me crucé con un muchacho y empecé a sentir, y estábamos hablando, ¿no? Pero sentí, hablale, pero era muy como que la voz que sentía en mi mente no me dejaba decir hablale. Bueno, justo estábamos hablando que él estaba enfermo, le había agarrado una gripe, una enfermedad así, un resfrío, y empezamos a hablar, le hablé de la declaración de la palabra, le hablé de Dios, ¿no? Y yo ahí en ese momento podía entender que el tiempo ese fue todo a propósito, o no sé si fue a propósito, pero el Señor lo usó para que ese muchacho pueda recibir la palabra de Dios. Y lo mejor aún, que me hizo dar más convicción de esto, es que ya alguien le había hablado de Dios. Entonces, evidentemente, yo le dije, mira, no te vas a poder escapar porque te estás haciendo una marca personal, le dije, ¿no? Entonces, Dios nos hace marcas personales a veces. Pero, ¿a qué voy? Porque él me contaba y me decía, no, porque mi primo, creo que me dijo, cuando fue a la iglesia le ayudó a dejar el cigarrillo, le ayudó a dejar el alcohol. Y yo le hablaba que en realidad no era una religión, ¿sí? Sino que era una relación personal con Dios. Y que en realidad lo bueno de congregarse, de ir a alabar a Dios, es poder ver en los demás o poder escuchar en los demás lo que Dios ha hecho en sus vidas. Amén. Porque cuando yo vengo y escucho un testimonio, realmente mi fe empieza a crecer también. Porque yo puedo entender que si Dios lo hizo. Primero hizo un milagro. Segundo, lo hizo para usted. Y si lo hizo para mí, usted lo puede hacer para mí, porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Entonces, por eso es tan importante la declaración de la palabra, la declaración de cómo hablamos, ¿sí? De lo que decimos, declarar su palabra en voz audible es importante, ¿sí? Cuando se levanta a la mañana, ¿qué declara? ¿Estoy cansado? O declara un salmo, por ejemplo, ¿no? O apoya el pie izquierdo de cábala. No, acá nadie hace eso, ¿no? Pero el derecho, ¿no? ¿Ves? Ya como yo no lo hago, no sé cuál es, pero bueno. Y yo le hablaba de eso y le hablaba de la declaración y que cuando vos vas a la iglesia, en realidad, y escuchás la palabra de Dios, la declaración, la prédica de la palabra hace que tu fe en realidad aumente. Amén. Y esa es una herramienta muy importante, una acción importante que debemos tener en nuestra vida, que es recurrir a la palabra y declarar su palabra en voz audible, como le decía. De esa forma, al oírla, nuestra fe comienza a crecer y no creeremos en las mentiras del diablo o las que él nos quiere mostrar. Él no podrá sembrar esa duda, ¿no? Y me acuerdo también de cuando fuimos a Colombia, creo que fue la primera vez, ¿no? Y por ahí ya lo conté, no lo quiero aburrir, ¿no? Pero vio que uno se va poniendo viejo y empieza a repetir los cuentos, ¿no? O los testimonios, y bueno, no es que Dios no haya hecho, pero el tema es que, bueno, hay algunos que son más significativos o graciosos que otros. Entonces me acuerdo que estábamos en el avión y el primer avión que tomamos salió marcha atrás, pero con todo, ¿no? Y me dice, mi esposa me dice, mi amor, ¿qué te pasa que estás tan blanco? Era la primera vez que viajaba en el avión. Entonces, yo no sabía si iba a despegar para atrás, nada. Sabía cómo tenía que despegar, ¿no? Pero estaba blanco, ¿no? Me acuerdo. Y bueno, en uno cuando va volando es como va perdiendo el miedo. Pero una vuelta, o la vuelta de ese viaje, mejor dicho, que fue de noche, no sé si estábamos todos juntos. Sí, creo que fue una vuelta que estábamos todos juntos. Todos los que fuimos a avivamiento juntos, ¿no? Entonces, una vuelta, agarra, y no te quiero asustar, Rosa, ya te digo, no. ¿Ya viajaste en avión? No. Bueno, listo, estás canchera. Entonces, a la vuelta, era de noche, dice, bueno, le informamos que en el paso de la frontera con Brasil hay algunas turbulencias, y bueno, ya me volví a poner blanco, ¿no? A pesar de que ya venía con la unción, todo, ¿no? Pero entonces agarra y me dice,
Y me dice mi esposa, declara la palabra. Y me dijo, declara la palabra, y perdóname mi amor, pero lo tengo que contar. La miré y estaba así. O sea, ¿cómo está tan tranquila? Decía yo, ¿no? Y ya se había dormido. Entonces empecé a declarar, el perfecto amor echa fuera el temor, ¿no? El perfecto amor echa fuera el temor. Y lo empecé a gritar, lo declaraba en voz audible para mí. Y ya la cuarta vez, el perfecto amor había echado todo temor, amén. Y no es un trabajo mental, no es un positivismo, no, realmente el declarar la palabra aumenta nuestra fe, amén. ¿Por qué no le da un aplauso en esta noche al Señor? Aleluya. Gracias, Señor. Porque el declarar su palabra y decir su palabra realmente aumenta nuestra fe. Por eso es una de las acciones que debemos hacer a diario, recurrir a su palabra. Hay que aprender a convivir con los ataques, siempre recurriendo a su palabra, la declaración de su palabra, la declaración de sus promesas. Cuando el enemigo te venga a querer confundir sobre tu economía, bueno, vos declará la sobreabundancia, porque Dios nos prometió sobreabundancia. Amén. Cuando venga enfermedad, dice que por su llaga fuimos nosotros sanos. Amén. Y así, declará la palabra y declarala en voz audible. Amén. Y esa es una de las formas, de las 3 acciones que deben ser un hábito en tu vida para que no caigas en la duda, para que no caigas en las mentiras del diablo. Y esto es muy importante. Segundo, recurrir a la liberación. Y yo pensé muchas veces, el pastor se está poniendo pesado con esto, y no, tenía razón. Hay que recurrir, hermano, a la liberación, constantemente. Todos tenemos que recurrir a la liberación. ¿Por qué? Es importante entender que muchas veces, por X motivo, le damos lugar a los espíritus, porque evidentemente todos los días pecamos, ¿no? Todos los días pecamos. Entonces, si todos los días pedimos perdón a Dios y todas las mañanas sus misericordias, dice, se renuevan hacia nosotros, es necesario que seamos libres de esas cosas que nos equivocamos. Amén. Y seguramente, que es lo peor, muchos espíritus, los peores que son los de ocultismo y herencia, porque esos son los peores, son los que más se esconden y los que más están arraigados en las vidas. ¿Sí? Porque a veces una persona va, entra a liberación, experimenta un proceso, 1, 2, 3, 4 liberaciones, y parece, le cambió la vida, sí, y en un momento esa persona empieza a tener otra vez piedras en el camino. Es porque hay un espíritu que sigue escondido. Entonces, por eso, la liberación es un lugar o una acción a la que debemos recurrir constantemente, a diario. Tiene que ser un hábito. Bendigo a los esposos y esposas, porque el esposo le puede hacer liberación a la esposa y la esposa al esposo. Amén. Pero es necesario que venga acá y pueda ser liberado, porque a veces hay problemas en el matrimonio, ¿no? A la suegra. Entonces, es importante que pueda reconocer que necesita ser libre. Y hablábamos en esta semana con el pastor. Si hay gente que vieron que no avanza y va y no avanza y siempre está trabada en lo mismo, eso es porque hay algo que no está confesado, hay algo, un espíritu que está muy arraigado, ¿sí? Que en realidad está arraigado porque hay una falta de confesión, ¿no? Y está escondido por eso, ¿no? Pero es necesario que experimentemos una liberación, pero no una vez, no un periodo corto de tiempo, sino una liberación constante, que realmente sea un hábito, tan hábito como recurrir a la palabra, recurrir a la liberación. Y se lo digo, como siempre, primero porque Dios me lo hizo conmigo, ¿no? Esta semana fue una semana de muchos ataques y muchas veces uno dice, no, pero no pasa nada. Sí, porque pecamos, ¿no? O sea, pecamos de eso. ¿Qué pasa? No puede ser. En realidad nos creemos que los ataques del enemigo son cosas circunstanciales que pasan en la vida y que no son provocadas por ningún espíritu. Esa es la mentira del diablo. Hacernos creer que las cosas que nos pasan son normales. Esa es otra estrategia, ¿no? Entonces aceptamos cosas que para el mundo parecen normales, sin embargo son cosas ocasionadas por espíritus que están arraigados
en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Me está entendiendo en esta noche? Diga amén. Amén. Entonces, debemos sentir esa convicción de que Cristo nos dará la victoria siempre. Pero a veces nos sentimos oprimidos, nos sentimos luchados, nos sentimos angustiados, hasta en algunos casos con signos de depresión o vieron eso, bajón, como se dice, ¿no? Pero es importante entender que esas sensaciones o esas emociones, no sé cómo me corregirá la psicóloga, ¿no? Pero son producidas por espíritus inmundos, ¿no? Que han entrado en nuestra mente y nos han llenado de mentiras. Una vez nos tocó ministrar con Cami a una persona que estaba consagrada, una persona que ministraba, pero que estaba siendo oprimido por un espíritu hereditario, ¿no? De parte de su padre y de su madre. Y, o sea, ¿cómo te puedo decir? A ver, no tiene nada que ver en qué posición de la iglesia estés. Amén. Eso no tiene es más, si más responsabilidad espiritual tengas, más atacado vas a ser por el diablo y más va a querer robar el enemigo tu vida, tu alma. Me acuerdo una vez que hicimos una liberación allá en la iglesia de Paso del Rey, donde estaba en la vieja dirección, no digo la dirección, no, pero recuerdo una persona que estaba manifestada a Satanás me dijo, vos eras mío, ¿no? Entonces, mientras más responsabilidad espiritual, más nos quiere, ¿no? O sea, más nos quiere para destruirnos, porque sabe que Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Amén. Entonces, no importa si no importa si ministrás, no importa si orás, no importa cuán consagrado estés, es importante vivir y recurrir a la liberación constante. Amén. Espero que lo puedas entender en esta noche. Eso ocurre porque el enemigo está arraigado, porque el enemigo está escondido. Esos espíritus juntos con los que entran con el ocultismo son los peores. El ocultismo y los espíritus de ocultismo y los espíritus de herencia son los que más cuesta liberar tal vez, o los que se arraigan más a la vida de las personas. Entonces es importante poder discernir esto y que puedas verlo para tu vida. Por eso es importante que veamos a la liberación como un proceso continuo. La liberación no se acaba, ¿sí? La liberación es constante. Es como recurrimos a la palabra, recurrimos a la liberación. Amén. Y déjame ponerte un ejemplo acá, para que vos veas que no importa cuánto tiempo hace que conoces a Cristo, no importa cuán consagrado estés. En Lucas 13, 10 al 13 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había así una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, jorobada, y en ninguna manera se podría enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ya sean espíritus de enfermedad, ya sean espíritus de miseria, si en tu vida hay algo que no avanza, si en tu vida está encorvada, es necesario que experimentes una liberación. 18 años conviviendo con una enfermedad, una locura, mucho tiempo, conociendo a Dios, ¿sí? Era mucho tiempo, así que no importa el título que tengas, no importa lo consagrado que estés, es necesario que experimentes una liberación continua. 18 años estuvo escondido ese espíritu de enfermedad, nunca había sido libre por completo de ese espíritu. Es necesario confesar, es necesario pedirle luz al Espíritu Santo para que Él revele qué es lo que te impide avanzar en tu vida, en tu economía, en tus relaciones personales, qué genera esas sensaciones de derrota, de angustia, no sé lo que te está sucediendo, no sé cuál es el problema o la mentira que el diablo quiere traerte, pero es necesario que recurras a la liberación. Amén. Pida consejería, busque su liberación, es necesario, así podrá aprender a convivir con los ataques, obteniendo la victoria siempre sobre el enemigo. Amén. Entonces, recurrimos a su palabra, recurrimos a la liberación. Y otra cosa que yo entendí y que Dios me mostró, que la otra acción, ¿sí?, que nos ayuda a vivir, ¿sí?, o a convivir con esos ataques, obteniendo siempre la victoria, es dando.
¿Cuántas veces los ataques que vienen a diario son de pensamientos de escasez, pensamientos de miseria? Y como dijimos antes, ¿no? El enemigo ataca la salud, la familia y el dinero. Con eso te quiere mentir. Si pensás en un ataque que tuviste esta semana, seguramente está referido alguno al dinero, u otro al ataque, u otro a tu familia. No te viene a mentir, nunca se van a salvar, o mira lo que están haciendo, ¿no? O tal vez de dinero, no me va a alcanzar para pagar tal cosa, mira cómo está la situación del país, el dólar sigue subiendo, lo nombra mucho, ¿no? Pero bueno, son cosas que suceden, pero son cosas que suceden para un mundo que no es el nuestro, ¿no? Nuestra realidad es diferente a la realidad de este mundo, del país en el que estamos. Pero el único arma para convivir con estos ataques, aparte de la que vimos, que era recurrir a su palabra y recurrir a la liberación, es dando, ofrendando, diezmando, pactando, sembrando. Yo no puedo entender cómo hay gente o personas que bajo el nombre de cristianos todavía hablan en contra del diezmo. Eso la verdad no puedo entenderlo, ¿no? Y no me gusta, en realidad me gustaría, pero sé que no lo debo hacer, presentarle tipo una planilla de todos mis ingresos y de todo lo que diezmo y de cómo Dios prospera cuando diezmas. Pero bueno, sería darle el gusto a esa persona también, ¿no? Pero no entiendo cómo cristianos, o llámanse cristianos, hablan en contra del diezmo, que es lo básico, que es lo esencial para no traer miseria a tu hogar. Muchos hablan de manipulación de los pastores a las personas para dar el diezmo. Yo la verdad no puedo entenderlo eso. Pero bueno, no diezmar es robarle a Dios, y eso creo que lo debemos tener todos en claro, ¿no? La pregunta muchas veces es, pedimos y oramos por un milagro económico, y la pregunta es, ¿realmente estamos preparados para recibir ese milagro económico? ¿Realmente tenemos la madurez suficiente para recibir el milagro por el que estamos orando? Te estoy hablando del aspecto económico, ¿no? En este momento. Y en Mateo 25-23, en la parábola del buen siervo, dice, su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dice la palabra, si no damos a Dios en los momentos difíciles, en los momentos de escasez, ¿cómo vamos a dar en los momentos de abundancia? Y explícamelo, ¿no? Si nosotros no somos fiel cuando tal vez parecen estar las cosas ajustadas, ¿no? Y estamos orando por la sobreabundancia, estamos despidiendo a Dios, no sé, por un auto, por la venta de una casa, por que salga un juicio, etcétera, etcétera. Y no cumplimos dando a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. ¿Qué vamos a pretender, no? Si en lo poco no hemos sido fiel, ¿cómo vamos a pretender que Dios nos bendiga con algo más grande? Seguramente no le vamos a dar, ¿no? Si no le diste cuando le tenías que dar poco, menos le va a dar cuando tenías mucho. Porque el corazón se empieza a llenar de porquería, ¿no? De cosas malas, de pensamientos malos, de eso. Entonces, si no damos a Dios en esos momentos difíciles, o en esos momentos donde parece estar todo ajustado, ¿cómo vamos a pretender que Dios nos dé mucho más? Juanita, cuando tenga 10 años, supónganse que me pide un auto. ¿Querés un auto? Bueno, me pide un auto para manejar ella. Y claro, con todo el amor del mundo me gustaría dárselo, ¿no? Pero sé que si le doy un auto a los 10 años va a terminar en el Río de la Plata, ¿sí, no? De punta en el río. Entonces, así es Dios. Dios es un Padre bueno. Entonces, si nosotros no tenemos la madurez suficiente para recibir el milagro que estamos pidiendo, lo más probable es que se tarde en llegar. Me acuerdo que, mire, me acabo de acordar ahora. Yo cuando tenía 16 años le hice firmar a mi mamá un papel. Mire, estaba muy loquito, ¿no? Y mi mamá lo aceptó. Yo no generaba problema para nada. Vio el hijo ese que está siempre y es el buenito, ¿no? Que no sale a ningún lado, que hace todo, lo mandan a comprar pan y el pibe va. Bueno, eso era así. Bueno, tenía mis arranques como todo ser humano, ¿no? Pero bueno. Entonces yo le dije,
le hice firmar un papel y le dije que a los 18 años, le puse así, declaro o algo así, le puse que a los 18 años le voy a regalar el auto a mi hijo Sebastián, me acuerdo, y le puse modelo tanto, porque hasta le puse el modelo, ¿no? Y marca tal, ¿no es cierto? Y yo oraba por eso. En ese momento, como le decía antes, no conocía al verdadero Dios, ¿no? Pero, ¿para qué quería yo el auto? Para ponerle música, para bajarle las llantas, para andar con las ventanillas bajas, y lo más probable es que no iba a poner a Danilo Montero ni a Marcos Witt, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, la pregunta es, evidentemente, no me iba a dar un auto para que yo me estrellara más de lo que me estaba estrellando, ¿no? Entonces, es así, ojo, cuidemos el dar, ¿no? Y como vimos un viernes, Dios nos amó tanto que dio a su único hijo, ¿no? Y si Él dio a su único hijo, ¿cómo nosotros le tenemos que dar todo? O sea, hay cosas que no se pueden pagar, ¿no? Y no tiene ningún... Jesucristo es impagable, ¿no? La vida de Jesucristo, nuestra salvación, nuestra vida eterna al lado del Padre, no tiene valor. O sea, si nosotros tendríamos que ponerle un precio, realmente no lo tiene. ¿Realmente estás preparado para recibir lo que estás pidiendo a Dios? Esta noche debemos dejar de ser bebés del Evangelio. ¿Qué frase esa? Somos bebés del Evangelio. Me lo decía un profeta y lo hablábamos con un hermano esta semana. Somos bebés del Evangelio. No entendemos muchas cosas. O sea, actuamos, pero realmente no conocemos mucho. ¿Sí? Nos falta cancha, nos falta todavía madurar en muchas cosas, ¿no? Somos recién bebés. No podemos entender lo que sucede. Y le pongo este testimonio. Una vez estaba hablando el profeta T.B. Joshua, que tiene una iglesia en Nigeria, y él hablaba y decía, la iglesia, nuestras campañas, nuestras cruzadas, los estadios, la logística, todo lo pagamos nosotros, ¿sí? Porque esa es nuestra forma de bendecir y es nuestra forma de que nadie domine nuestros tiempos ni que nos tomen como cualquier cosa, ¿no? Y qué importante es eso, ¿no? O sea, ¿para qué realmente le pedimos a Dios, no? ¿Para dar o para nuestros deleites, como dice Santiago, ¿no? Dice, ustedes piden mal porque no reciben, porque piden mal, porque están pidiendo para sus deleites, ¿no? Sin embargo, está bueno la sobreabundancia, porque eso nos permite bendecir a los demás, ¿no? Imagínense una iglesia que encima lo invitan a un lugar, esa iglesia o ese ministerio paga el estadio, paga la logística, paga todo, ¿sí? Recibe a la gente, las bendice, las libera y se vuelve a su casa. Amén. Realmente estamos para eso nosotros, ¿no? No para lucrar con el Evangelio. Así que lo invito a ponerse de pie y decirle que los ataques serán a diario. Los ataques serán a diario y debemos aprender a convivir con ellos, pero estando seguros de que Cristo nos va a dar la victoria siempre. Reprendiendo la duda, recurriendo a su palabra, recurriendo a la liberación y dándole a Dios. No deje de darle a Dios. Si quiere traer una ofrenda especial porque está en su corazón, hágalo. Si quiere sembrar algo especial porque está en su corazón, porque Dios lo puso en su corazón, hágalo. No se prive de darle a Dios. No se prive de darle a Dios. Viva realmente la liberación como un hábito en su vida, como un hábito. Recurra a la guía del Espíritu Santo, pero también es necesario que pase por una consejería, pueda hablar con el pastor, pueda hablar conmigo, pueda realmente experimentar una liberación, porque la liberación es continua. Y no se olvide de declarar la palabra, de recurrir a su palabra y declararla en voz audible, declarar las más de 3.500 promesas que están en su palabra,
es para que usted la declare. Amén.